Y entonces la Toyota dice, bueno, yo ya mi tecnología es de punta, yo ya soy eficiente energéticamente, ya no puedo reducir más. O sea, mejor dicho, sería hiper costoso, ¿no? Tendría que cambiar todas mis plantas, en fin. Entonces, lo que se le permite a la Toyota es ir a una industria o a un, sí, sobre todo una industria o alguna actividad económica en un país en desarrollo, por ejemplo el Perú, y Toyota identifica que hay una empresa una empresa industrial que tiene unos equipos del año 50 y le dice, oye, yo te voy a traer una tecnología más moderna con el que vas a poder ahorrar o vas a poder ser más eficiente y vas a emitir menos gases de efecto invernadero. Entonces Toyota agarra, hace un convenio con esta empresa, le paga la tecnología, se instala y las reducciones de emisiones que se producen en esta empresa en el Perú, Toyota se las lleva a Japón para cumplir su porcentaje de reducción de emisiones. Eso es el mecanismo de desarrollo limpio. Un país desarrollado haciendo una actividad en un país en desarrollo. ¿Ok? La implementación conjunta, este segundo, ¿no? Este es el primer mecanismo, es el famoso MDL. La implementación conjunta es lo mismo, solamente que ya no es con países en desarrollo, sino con países en transición, que en esa época son los países de Europa del Este, porque recuerden que había caído el muro de Berlín y estos países entraron una crisis económica y en ese momento estaban pasando por problemas de recesión económica. Entonces, hacen lo mismo los desarrollados con los países en transición. Entonces, ese mecanismo en realidad no nos impactaba al Perú, ¿no? A los países en desarrollo. Y finalmente está un tercer mecanismo en el que ya se crean los mercados de carbono. En donde se crean los mercados de carbono, propiamente dichos, ¿ah? Mercados de carbono. Ahorita voy a volver sobre el mecanismo de desarrollo limpio. Se crean, por ejemplo, la Unión Europea crea su propio mercado de carbono. Entonces dice, voy a hacer un mercado de carbono entre las empresas, todas las que producen energía eléctrica, ¿ya? Porque empiezan así como por sectores económicos, ¿no? Entonces dicen, bueno, imaginemos que son 100 empresas. Estoy inventando un ejemplo simplificado. Son 100 empresas de mercados de carbón, que producen energía eléctrica con petróleo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que en vez de usar petróleo, usen gas, por ejemplo. Entonces les dicen, bueno, tú, empresa 1, yo he identificado que todas ustedes, empresas juntas, producen 200. Yo necesito que entre todas ustedes produzcan 150, que reduzcan 50. Para eso, yo les voy a dar derechos de emisión a cada una de ustedes y a ti, empresa 1, te doy 10, a ti te doy... O sea, recuerden que lo que se emite hoy día es 200, pero el objetivo de la Unión Europea era llegar a 150. Entonces, esos 150 yo los reparto. Entonces, a ti te toca 10, a ti te toca 5, a ti te toca 1, a ti te toca 20, y así bajo criterios, ¿no? Por tamaño de empresa, si la empresa produce empleo, antigüedad y otros criterios. Entonces, cada empresa dice, ay, a ver, yo antes, yo necesito emitir 20, pero a mí me han dado solamente derecho de emitir 10. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? Puedo salir a este mercado porque, como dice acá, que es un sistema de transacción, es que puedo comprar y vender. Entonces, digo, si me faltan 10, voy y le compro a la empresa que le sobran, que a esa la empresa ella emite 20, pero le han dado derechos de 30. Entonces puedo ir, le puedo comprar, pero también puedo hacer una mejora tecnológica en mi empresa. Entonces ya es cuestión de cada empresa identificar qué es mejor, salir a comprar o ella invertir en una mejor tecnología. Y si invierto en una mejor tecnología, de repente
ya no tengo que emitir ni siquiera, antes emitía 20, ahora me han dicho que tengo que emitir 10, pero de repente si invierto en una nueva tecnología, esa nueva tecnología me permite emitir 5, entonces me van a sobrar 5, entonces yo puedo salir a vender. Entonces es una creación artificial, eso me parece que es una cosa importante mencionarlo, es una creación de un mercado artificial donde se crea un bien que antes no existía, o sea, no existían los mercados de carbono y se crea, con esta convención se crean estos mercados de carbono, ¿ok? Entonces, este poder que tienen los árboles, por ejemplo, el bosque, de capturar carbono, es un servicio ambiental que hoy a partir de la Convención de Cambio Climático tiene un valor, ¿no? Es algo que antes no tenía valor, entonces se crea. Y por eso de ahí que también los mercados de carbono, que son parte del ecosistema grande de financiamiento climático, forman parte de lo que ustedes van a ver en este curso. No lo vamos a ver ahora, pero yo les estoy contando de dónde van naciendo, de dónde se crean. Bueno, y de hecho, los mercados ambientales también son más grandes que solamente los mercados de carbono, ¿no? Y en el caso del mecanismo de desarrollo limpio, en cierto sentido también estamos haciendo transacciones por emisiones, ¿no? Porque como les ponía en el ejemplo de la Toyota o de una empresa, un país desarrollado, entonces esta empresa invierte una cantidad de dinero y se lleva una cantidad de certificados. Entonces ahí también hay una especie de transacción, ¿no? Hay un contrato de por medio. Entonces, luego hay una enmienda del protocolo para poder lograr este segundo periodo de compromiso que mencionábamos antes y se logra recién, fíjense, en diciembre del año 20, se logra que esta enmienda entre en vigor, pero fíjense aquí, la paradoja es que el segundo periodo iba del 2013 al 2020, entonces en realidad ya no ha sido tan útil esto, ¿no? Yo quiero pasar aquí entonces, ya pasaron varios años hasta que se llega a París, ¿no? Eh, y solamente quiero mencionar aquí, antes de salir del protocolo de Kioto, que el protocolo sigue vigente, pero desde mi punto de vista personal, hay otras personas que difieren, pero desde mi punto de vista personal, ya el protocolo de Kioto no está reemplazado por el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París es un acuerdo que no tiene fecha de caducidad, mientras que el protocolo de Kioto sí lo tenía. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, las COPs más importantes después de Copenhague, desde mi punto de vista, nuevamente, han sido, bueno, Cancún, que logra crear el Fondo Verde del Clima. Aquí voy a hacer énfasis en los temas de este curso, que tienen que ver con el financiamiento climático. Entonces, en el 2010 se crea el Fondo Verde del Clima, ya hace 14 años, ¿no? Eh, en Varsovia se habla de, ya se empieza a formular lo que va a ser el Acuerdo de París, porque se empieza a hablar de las contribuciones nacionalmente determinadas, de las que ya se habló un poco, ¿no? En Lima aparece esto que yo les decía, que el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y respectivas capacidades, se tenía que ver a la luz de las circunstancias nacionales, ¿no? Esa es la frasecita que traté de escribir arriba. Y bueno, ya luego llegamos al Acuerdo de París. Hoy día ya estamos yendo a la COP29 este año, que es la COP en Bakú, y allí se habla de la nueva, que es una COP de financiamiento climático. ¿Por qué? Porque se va a establecer una nueva meta de financiamiento climático, y esa es parte de la discusión que va a haber allí. Entonces, aquí de repente podemos ir ya
Segundo, con los videos. En esos videos vamos a ver un poquito la historia. Eddie, adelante. Bien, antes de que empiece el video, temas muy importante que se mencionó este tema, lo que es este protocolo de Kioto, los países grandes, países industrializados, que contaminan, ¿no? A nivel mundial, digamos. Entonces hay compromisos que usted menciona que los países han acordado de que primero tiene que reducir 5% y el otro el 18%. Ahí vienen como tres mecanismos de flexibilidad, ¿no? Mecanismo de desarrollo limpio, el otro es implementación en conjunta y sistema de transacciones de emisiones. Así es. Estos compromisos que existen en países, grandes países desarrollados, y grandes industrias, industrializados, sobre todo, entre los años 2008 a 2012 y 2013, 2020, estamos en 2024. ¿Y quiénes son los países que hacen monitoreo? Si hacemos una evaluación y un análisis profundo más allá, frente a esos compromisos, ¿cómo se está actuando? ¿Se ha reducido o incrementado? ¿Cómo estamos en situaciones de 5% del año 2008, 2012 y 18%? ¿Cómo se puede saber nosotros como países ya en proceso de desarrollo y sobre todo por los amazónicos que estamos metidos en diferentes campos, diferentes comunidades, cómo podemos saber si realmente estamos reduciendo? Porque vemos de que sentimos de que esta contaminación es cada vez más grande. Ni siquiera gobiernos locales están aplicando cómo tenemos que controlar, cómo tenemos que reciclar y cómo y dónde, empezando de repente fierro, de repente de pilas, cómo tenemos que utilizar y cómo manejarlos. Los grandes en el país, en Perú, lo que había poco, digamos, por ejemplo, 50.000 autos, ¿cuántos autos se ha incrementado? Lo que había unos 10 industrias en Perú, ¿cuántas empresas industriales existen en Perú? Entonces, ¿cuáles estamos manejando? ¿Cómo estamos mitigando? ¿Cómo estamos controlando? ¿Cómo está el gobierno, cómo está actuando? Entonces, yo creo que habría que pensar, si eso no funciona, significa de que estamos hablando en vano, no estamos cumpliéndolos, no. Les hacen protocolos que se sirven o no sirven. Yo creo que me gustaría un poco saber, o cómo está informado usted, y cómo está actuando los dirigentes, organizaciones nacionales e internacionales como COICA, cómo está trabajando frente a estos, ¿no? Porque los pueblos indígenas amazónicos están tranquilos de repente en su zona, pero no están tranquilos, porque se está extendiendo, ¿no? Contaminación ambientales, territoriales, contaminación digamos, en ríos, qué sé yo, hay un montón de tipos de contaminaciones, ¿no? Entonces me gustaría un poco para saber antes de entrar al video, ¿no? No sé. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Bueno, aquí creo que como lo discutimos en la clase de adaptación, todo este problema de los gases de efecto invernadero, del problema climático, de la elevación de la temperatura, que es un problema de contaminación global, porque recuerden que estos gases se van a la estratosfera, estos gases no afectan la salud humana directamente, por supuesto indirectamente a través de los impactos climáticos. Entonces, hay reportes que nos dicen cuánto es que se emiten de estos gases, del CO2, del CH4, del N2O y los otros gases, los fluorocarbonos que vieron también en la sesión de mitigación.
hay reportes que nos indican cómo es que hay varias fuentes para saber cuánto es que emite cada uno de los países. Recuerden lo que les mencioné de los reportes anteriores, perdón, de este tema que les decía yo del reporte, que es una obligación dentro de la convención reportar. Pero claro, por supuesto, todo esto se da en un entorno específico, ¿no? Y ya habíamos dicho que en el entorno amazónico también se producen otro tipo de daños ambientales como la minería, la contaminación de los ríos, de los suelos, etcétera, ¿no? Que es parte del contexto, ¿no? De la Amazonía. Pero si nos vamos, como repito, específicamente a las emisiones, podemos ver reportes en donde están, por eso es que los países comunican cuánto es que han reducido sus emisiones o cómo se han adaptado, ¿no? Y todos esos reportes están disponibles en las páginas web de los países o en la propia página web de la Convención Marco de Cambio Climático, ¿no? Y hay también reportes conjuntos, es decir, por ejemplo, las Naciones Unidas saca un reporte que se llama el reporte de la brecha de emisiones, cuánto falta, ¿no? Y allí se va viendo cómo todavía estamos lejos de la meta, ¿no? No se ha cumplido el protocolo de Kioto tampoco. Bueno, espero haber contestado un poco a tu pregunta, Eddie. Segundo, ¿podemos poner los videos? Vamos a hacer una cosa, vamos a continuar y luego los videos los podemos ver un poco para reforzar, ¿no? Me parece que segundo no sé si no está, creo que no está online, no lo sé. Pero vamos a continuar entonces con el... Entonces, sobre el Acuerdo de París, una primera cosa a mencionar es que este es uno de los instrumentos que se ha ratificado más rápidamente, ¿no? Se adoptó en diciembre del año 2015 y menos de un año después, todos los países hicieron todos sus trámites internos rápidamente y entró en vigor. Este es el número de partes del Acuerdo de París. Nuestro país lo firma en abril del 16 y lo ratifica en julio del 16. ¿Qué características importantes tiene este acuerdo? Primero, es legalmente vinculante, como todos los instrumentos de Naciones Unidas que un país ratifica. Bueno, ya dijimos que exige ratificación. Bueno, tiene sus cláusulas para su entrada en vigor, establece obligaciones en mitigación, en adaptación y en apoyo. Y aquí en apoyo tenemos los medios de implementación que ya dijimos que son la transferencia de tecnología, la construcción de capacidades y el financiamiento. Discúlpame que aquí me está saliendo súper mal. Esta es la T de tecnología, la C de capacidades y la F de financiamiento. Y aquí quisiera explicar este tema de que es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ahorita lo explico y lo último que quería mencionar es que es un acuerdo sin límite de vigencia, lo que les dije antes, ¿no? No tiene fecha de caducidad. Entonces, ¿por qué? Y recuerden esto de acá que les había comentado, estas dos posibilidades, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y que el protocolo de Kioto había sido concebido de arriba hacia abajo porque le indicaba a los países lo que tenían que hacer, mientras que aquí lo voy a hacer que tengo esta cosa en blanco, este espacio en blanco, el Acuerdo de París, ¿por qué es de abajo hacia arriba? Porque a diferencia del protocolo de Kioto, no es que alguien le dice a un país, tú tienes que reducir tal cantidad, sino que cada país soberanamente, independientemente, dice, yo voy a reducir tanto. Entonces, por ejemplo, el Perú en su momento dijo, yo voy a reducir 30% de mis emisiones al año 2030, y después de un tiempo dijo, bueno, voy a reducir 40%, ¿no? Entonces, cada país dice cuánto, ¿no?
Y por otro lado, ¿por qué es de arriba hacia abajo? Porque las reglas del acuerdo aplican para todos. Entonces, ahí está el componente de tú como país tienes que hacer esto. Por supuesto que es una decisión colectiva, ¿no? Nuevamente. Entonces, esa es la construcción que se hizo en el Acuerdo de París, tener un acuerdo que es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El acuerdo tiene varias secciones. Tiene su preámbulo, tiene los artículos generales, los artículos operativos, los arreglos institucionales y tiene sus cláusulas finales. Yo les voy a presentar algunos de los aspectos que pienso que son más relevantes de cada una de estas secciones. Sobre el preámbulo, ¿no? Ustedes fíjense que estamos en un entorno en donde cada país tiene sus propios contextos, sus propias realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este preámbulo se menciona el tema de que hay una preocupación común de la humanidad. Se habla de derechos humanos, sabemos que hay varios países en nuestro planeta en donde no se respetan los derechos humanos o donde se respetan algunas partes, algunas cosas y otras no. Entonces, esto, aparte que, como ustedes también saben, en el sistema de Naciones Unidas hay un órgano específico que trata sobre derechos humanos. El derecho a la salud también se plantea, pero no es parte de una obligación, de una decisión, por eso está en el preámbulo. El tema intergeneracional también se menciona y finalmente el tema de la equidad de género, que, por ejemplo, ustedes saben que los países árabes, el tema de género no es un tema que vaya a ser parte de lo que ellos consideren que van a dejar que la comunidad internacional les diga lo que tienen que hacer con este tema. Entonces, por eso tampoco es parte de una decisión, sino que solamente se logra poner en el preámbulo. También, por ejemplo, se menciona la adopción de estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles, es decir, que tengan, que estén en consonancia con el desarrollo sostenible de lo que hablamos antes. Esto, aunque a algunos nos parezca evidente y que tendría que ser parte de una decisión, al tener impactos económicos muy importantes, entonces no es algo que se pueda decidir para que todo el mundo lo aplique. Me explico. Nosotros hemos dicho que tenemos 3 convenciones, ¿no? Las de Río salen 3 convenciones: cambio climático, biodiversidad y desertificación. De esas 3 convenciones, la que tiene más que ver con actividades económicas es la de cambio climático. ¿Por qué? Porque la de cambio climático tiene que ver con energía, con transporte, con saneamiento, con agricultura, con, ya mencioné transporte, con cambio de uso del suelo. Entonces, prácticamente la Convención de Cambio Climático nos lleva a relacionarnos o a tener a tener políticas sobre todas las actividades productivas que se realizan hoy en día en nuestro planeta. Entonces, las implicancias económicas de esa convención hacen que sea la más vigente, la que tiene más recursos, la que se reúne todos los años, las otras 2 se reúnen cada 2 años, ¿no? Y en donde hay más intereses económicos. Y esto de acá, decir que vamos a cambiar las pautas de consumo y producción, tiene muchas implicancias económicas y por eso es muy difícil llegar a un acuerdo muy específico sobre eso. ¿Qué artículos generales tenemos? Bueno, está el propósito y aquí tenemos esto de acá que está en este recuadro verde. Este es el objetivo del Acuerdo de París y como ustedes recordarán, el objetivo del Acuerdo de París es que la temperatura promedio del planeta no llegue a superar los 2 grados centígrados, ¿no? Y que se procure en realidad llegar al 1.5, ¿no? También está el tema de la capacidad de adaptación,
en el acápite B, y el acápite C dice que los flujos financieros deben llegar a un nivel compatible con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima, es decir, con adaptación, ¿no? Entonces, el objetivo tiene que ver con la temperatura, que tiene que ver con las emisiones de gases, con la adaptación y con los flujos financieros. Después hay varios artículos operativos, ¿no? El de mitigación, el de bosques, los enfoques cooperativos que vienen sobre la base de los mecanismos de flexibilidad del protocolo de Kioto, el de adaptación, el de pérdida y daños, financiamiento, tecnología. Aquí está los medios de implementación, ¿no? Tecnología, fomento de capacidades y financiamiento son los 3 medios de implementación. También está el tema de educación, transparencia, y luego se habla, estos dos son parte novedosa, el 13 de transparencia y el balance global son una parte bien novedosa del acuerdo, que vamos a explicar en un momento. En mitigación, que está muy vinculado a la temperatura, como ya sabemos, cosas a resaltar son que se habla de esta meta global de mitigación, ¿no? Un balance entre las emisiones y las remociones, que debemos tener al año 2050 emisiones netas cero. También estas acciones de mitigación se van a recoger en las contribuciones nacionalmente determinadas y que hay una obligación de medir, ¿no? De contabilizar. En el caso de los bosques, se habla del tema RED, que se va a continuar con el tema RED, y promover, conservar las reservas y los sumideros de carbono, y por supuesto los bosques son una parte muy importante, junto con los océanos, por cierto. Después están esto de los enfoques cooperativos, como como les decía antes, vienen, ¿no? Su origen está en el protocolo de Kioto, como se menciona aquí. Entonces, primero, se trata de una participación voluntaria en estos enfoques cooperativos. Habría o habrá una transferencia internacional de resultados de mitigación. Esta es otra forma de hablar de transacciones de emisiones, ¿ya? Lo importante, más allá del nombre específico, la idea detrás de esto es la transacción de emisiones de manera internacional. Se menciona mucho, se discutió mucho de que no debe haber doble contabilidad, es decir, que si, por ejemplo, el Perú decide vender parte de sus, a través de una actividad, imaginemos, no sé si en el caso de la Amazonía será parecido, pero en los Andes las familias tienen su cocina dentro de la casa y esa cocina que usa bosta a veces, ¿no? Bosta, las heces de los animales o leña, produce muchos gases que contaminan, no solamente producen gases de efecto invernadero, sino también contaminantes de la salud. Y lo que se hace es traer unas cocinas mejoradas para reducir esas emisiones. Y entonces, esa reducción de emisiones, viene un país desarrollado, trae las cocinas y se lleva las emisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una transacción internacional o una transferencia internacional de las reducciones de emisiones. Esos son los llamados ITMOS, por ejemplo, ¿ok? Aquí, además, se construye, ¿no? Sobre, por ejemplo, el mecanismo de desarrollo limpio y se dan estas transacciones país 1, país 2 y se van estableciendo los mecanismos de transacción de emisiones. Bueno, aquí quiero hacer estamos sobre la hora, pero no quisiera dejar de mencionar una cosa que a mí me parece bien relevante.
Lo que está ocurriendo hoy día en el Perú, les puse el ejemplo de las cocinas, ¿no? Entonces, viene una empresa, una ONG, y le dice, va a una comunidad andina, por ejemplo, y les dice, oye, te voy a cambiar tus cocinas. Y entonces la comunidad dice, bueno, ok, ¿no? El sector energía y minas dice, bueno, ok, o si es con Foncodes, bueno, ok, se hace. Entonces aquí yo tengo una pregunta que no quiero que me la respondan ahora. Vamos a tener otra clase más adelante. Este, mm, y yo quiero que piensen en esto, ¿no? ¿Ustedes consideran que esas familias campesinas deben solamente recibir la cocina o deben estar informadas de que esas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero tienen un valor en el mercado? Como yo les expliqué antes no existían los mercados de reducciones de emisiones, pero hoy día sí existen. Entonces hay un valor en esa reducción de emisiones, ¿no? Entonces, mi pregunta es, esa familia campesina tiene que saber que existe un mercado de emisiones, que el país que se está llevando esas reducciones está cumpliendo sus compromisos en el marco de la convención, que, que existe todo esto, ¿no? Si quieren, contéstenme por el chat y ya lo leo luego, pero no quisiera ahorita detenernos en eso, pero hay un tema bien importante de información cuando se trata de mercados de carbono. Una cosa que ustedes tienen que tener muy claro es que hay un tema de asimetrías de información, ¿no? Todos tendríamos que poder estar bien informados sobre qué, perdón, qué valor tienen esas reducciones, quién las está usando, etcétera, etcétera. Ok. Sobre la adaptación, hoy en día se está negociando qué cosa va a significar una meta global de adaptación, ¿no? Porque a diferencia del tema de mitigación, todo se puede medir en toneladas con los gases, pero en adaptación es lo mismo la adaptación de una comunidad amazónica que de una comunidad pesquera en la costa, ¿no? Estamos hablando de realidades distintas, variables distintas, ¿no? Realidades distintas. Entonces no es tan fácil. ¿No? Eso es ahorita lo más importante en adaptación. En financiamiento, ya hemos hablado de la obligación. Se pide que otros den contribuciones voluntarias y cuando hablamos de otros, se están refiriendo a China, a Sudáfrica, a Brasil, por ejemplo. Se habla o se menciona que ya no solamente deben tenerse fuentes públicas, sino también fuentes privadas. Esta discusión es bien relevante hoy en día en las negociaciones, porque los países desarrollados dicen que está bien, ellos tienen obligaciones, pero que lo que ellos recaudan no es suficiente. O sea, mejor dicho, sus fondos públicos no son suficientes. Claro, y tienen razón, porque la el esfuerzo financiero que se tiene que hacer para trabajar el tema de cambio climático a nivel global es gigantesco, ¿no? Se habla de trillones, cálculos de trillones de millones de dólares para afrontar el cambio climático, ¿no? Entonces se recurre mucho a esta discusión de cómo hacemos para que el sector privado también entre en estos temas y allí hay muchas discusiones, muchas variantes. Y se habla de respetar las prioridades de los países en desarrollo también. Se menciona también la educación, la capacitación, por ejemplo, mejorar el acceso a información en el artículo sobre educación. Y luego viene ya nuestro artículo de transparencia que tiene que ver con esta obligación de reportar, de informar, de tener los datos. Respecto a la pregunta del compañero antes sobre cómo podemos saber en qué están, bueno, podemos saber gracias a que hay reportes, ¿no? ¿Faltan más reportes? Sí, seguramente faltan más reportes, pero hay información. Entonces, este tema de la transparencia es bien importante.
tenemos este marco reforzado de transparencia, así se le llamó en el Perú. Nosotros, el sector público está creando este sistema de monitoreo de las acciones de adaptación y mitigación que haría las veces de este marco reforzado de transparencia, ¿no? Y hay instrumentos como las comunicaciones nacionales, los reportes bienales, y hay revisiones técnicas, hay una consideración a revisiones cruzadas, ¿no? Multilaterales. Y finalmente está el balance global. Y el balance global, tanto el balance global como el marco reforzado de transparencia son parte de una cosa que se llama el mecanismo de ambición del Acuerdo de París. Y el balance global lo voy a explicar con un diagrama que voy a presentar en un momento, pero resaltar aquí que este balance global es nuevo y que nos llevaría a tener, por lo menos en teoría, ¿no? O sea, cómo está formulado el acuerdo, está pensado para que haya un progreso colectivo de manera ascendente. Y eso lo voy a explicar en un momento, lo voy a explicar un poco mejor. También hay un artículo que habla del cumplimiento, es decir, muchas veces a mí, cuando yo dicto esta clase o este tema, me preguntan los alumnos, ¿pero hay alguna sanción a los países que no cumplan? Y en el ámbito internacional eso prácticamente no existe, ¿no? Entonces, salvo cuando el Consejo de Seguridad se junta para sancionar a algún país, ¿no? Pero así como un consenso global para darle castigos a alguien por no cumplir algo, eso no existe. Entonces, aquí lo que se tiene es un mecanismo que le llaman un mecanismo que facilita el cumplimiento de los países, pero más allá de eso, no. Hay algunos arreglos institucionales que tienen que ver cómo va a funcionar los distintos órganos de la convención, que me parece que en este instante quizás podemos pasar. Y hay unos artículos finales, ¿no? De cómo se debe ratificar el acuerdo, las enmiendas, los anexos, controversias, cómo se sale un país del acuerdo, etcétera, ¿no? Porque recuerden que es un instrumento legal. Y este de acá que se llama denuncia del acuerdo quiere decir cuando un país se quiere salir del acuerdo, que es algo que, como sabemos, el expresidente de Estados Unidos, Trump, quiso aplicar este artículo. El Acuerdo de París viene acompañado de unas decisiones, ¿no? Que no forman parte del acuerdo, pero que sí son decisiones como las que se toman todos los años en las distintas COPs. Y entonces aquí yo quisiera resaltar algunos aspectos. Primero, establece el primer periodo de compromiso de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? En segundo lugar, aquí quisiera resaltar que se inició con la Agenda de Acción Lima-París el rol importante que tienen los actores no estatales, ¿no? Y esto también se ve aquí más abajo, ¿no? Se habla de la sociedad civil, del sector financiero, y esto es algo que sí quería resaltar mucho, que es que se establece esta plataforma de intercambio de experiencias y mejores prácticas para comunidades locales y pueblos indígenas. Y esto es algo de lo cual yo les hablé en una de las clases anteriores, que es que sus organizaciones, ¿no? AIDESEP está en la plataforma de los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático del Perú. Además está en la COICA, que como sabemos es la Organización para la Cuenca Amazónica, que a su vez representa también a la Cuenca Amazónica en estos ámbitos más internacionales. Entonces hay toda una cadena a través de las cuales la voz de los pueblos indígenas llega a estos espacios internacionales, y ahí es bien importante que ustedes también puedan tener esa información directamente, ¿no? De sus organizaciones.
Y ya para terminar, quiero presentarles el mecanismo de ambición, ¿no?, que menciona el balance global. Y vamos a desmenuzar todo esto. Entonces, ¿cómo empezamos? Ya hemos dicho que hay unos compromisos de mitigación y adaptación, esta M y esta A son de mitigación y adaptación dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas, que hay un compromiso de los medios de implementación, de financiamiento, tecnología y construcción de capacidades. Esos compromisos deben ser implementados, ¿no es cierto? Los compromisos se hacen para implementar porque necesitamos la acción climática. Esa acción climática puede ser apoyada, si se quiere, como hemos visto, con los enfoques cooperativos, con los anteriormente llamados mecanismos de flexibilidad. Una vez que se implementa, eso tiene que ser reportado, tiene que ser comunicado, monitoreado, a través de ese que hemos llamado el marco reforzado de transparencia. Junto con esa información que cada uno de los países da, si le sumamos qué cosa es lo que nos dice la ciencia, si le sumamos qué cosa es lo que nos dice la academia, ¿no?, lo que nos dicen otras organizaciones, los pueblos indígenas también podrían dar su información, si quisieran, de repente a través de la plataforma que les he mencionado, ¿no? Tanto para mitigación, para adaptación, como para medios de implementación, todo este conjunto, estoy poniendo aquí en una redondela, todo este conjunto de información entra a una reunión, ¿no?, y a un espacio, a un momento en el tiempo en donde se va a hacer una evaluación, un balance colectivo global cada 5 años, ¿no? En el año 2003 se hizo el primer balance global, entra a un análisis colectivo y termina en una conclusión respecto a dónde estamos respecto al gran propósito del acuerdo, que tiene que ver con los 2 grados centígrados, que tiene que ver con la adaptación y que tiene que ver con el financiamiento, como vimos en esa transparencia del objetivo del acuerdo. Entonces, nuevamente, solamente para recordar, compromisos, se implementa, se comunica, se analiza en el balance global y se sabe dónde estamos. Una vez que sabemos dónde estamos, regresamos sobre los compromisos. De hecho, a partir del próximo año, todos los países tienen que volver a indicar cuál es su nueva NDC, su nueva contribución nacionalmente determinada al esfuerzo global, ¿no? Entonces es un ciclo. En teoría es un ciclo virtuoso en el sentido que nos debería llevar a mayor ambición cada 5 años, porque esto de las CNS es cada 5 años, el balance global es cada 5 años, y así, ¿no? Y así hasta que logremos con este problema del cambio climático. Estas son sus nuevas clases, la clase sesión 7 y la sesión 8. Y me parece que alguien había pedido la palabra. Si no es el caso, Jessica, yo allí terminaría mi exposición. Sí, Rosa. Gracias, Rosa. Entonces, compañeras, compañeros, nos vemos el jueves, por favor. El jueves iniciamos temprano a las 4 para dar el trabajo grupal. Gracias, Rosa. Gracias. Nos vemos. Gracias. Listo. Muchas gracias. Gracias por Vean toda la los clase. videos. Si pueden, vean los videos, por favor. Son como un repaso de varias de las cosas que hemos visto. ¿Ok? Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, profesora, y que pasen un lindo fin de semana.
Y compañeros que están en Loreto, con bastante masato, bastante pescado, carachama, disfruten las frutas nativas y aguajes, aguajinas, masato. Buenas tardes, buenos días. Y estás necesitando aguacina, creo. Saludos. Muchísimas gracias, profesora, compañeros. Hasta el jueves. Nos A vemos. ustedes. Hasta Gracias. luego Chao, con María. todos, Chao, María. Hasta compatriotas. luego. Nos vemos. Mucho. María Ochoa, Nos vemos. disfrútalo, buen Cuídense. provecho con Saludos para un ustedes de la cangazo. ciudad de Pucallpa, de la Universidad UNIA. Desde San Martín, bueno, quedamos para la próxima. Fabián, buen provecho con los carachamas. Ya nos vemos a todos. Gracias, profe. Lindo fin de semana. Gracias, profesora y coleguitas. Muchas gracias. Felicidades. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós, Hilda.